Cuencana, Suaya y sobre todo con algunas novedades en el ámbito legislativo que creo que es importante y sobre todo porque hemos visto algunos movimientos, algunas acciones de la semana anterior. Claro, nuevos hechos, ¿no? Nueva presidenta en la Asamblea, se piden también algunos cambios, especialmente en las directivas de cada comisión, según lo que se ha escuchado. Por otro lado, vemos también un proceso de vacaciones, por decirlo de alguna forma, dentro también de la Asamblea, ¿no? Una presidenta que empieza en funciones y que pues ha decidido un tiempo de vacación. Comentemos un poquito con la gente, Juan Cristóbal, para que también tenga ese conocimiento. Gracias, Gaby. Sí, contarles a la ciudadanía algunos hechos que nos preocupan dentro del ámbito legislativo. Se ha electo una nueva presidenta de la Asamblea Nacional luego de la salida del expresidente José Serrano, totalmente al margen de la Constitución. Eso hay que decirlo a los cuencanos con claridad. Se ha roto la Constitución. El artículo 121 de la Carta Magna, que fue aprobado por todos los ecuatorianos, dice que en ausencia temporal o definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, quien tendrá que suplir en las funciones al presidente de la Asamblea Nacional es la primera vicepresidente. En este caso. Vicepresidenta o vicepresidente de la Asamblea Nacional, que en este caso le correspondía a Viviana Bonilla. Tampoco no es que sea de nuestro agrado, de nuestro gusto. Viviana no ha estado cercana a nuestro proyecto y ha tomado una definición. Ha dicho que va a ser asambleísta independiente, ¿no? En ningún bloque. Sí, o sea, no es un tema de conveniencias, es un tema de respeto a la ley. La Constitución así lo establece y por lo tanto quien debía haber suplido al presidente de la Asamblea Nacional es la abogada Viviana Bonilla. Ahora, ¿qué es lo que se pretende en la Asamblea Nacional? Se pretende reestructurar todas las comisiones de la Asamblea Nacional, se pretende reestructurar también al Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea, nuevamente rompiendo la Constitución y al margen de la ley. Nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, lo que hemos establecido es que el único mecanismo es a través de las renuncias. Nosotros hemos puesto a disposición nuestros cargos que tenemos directivos y a nivel de las presidencias de la Asamblea y vicepresidencias de las comisiones para que se pueda llevar adelante este proceso de reestructuración. Pero no así, no hemos tenido respuesta de las otras fuerzas políticas, de Movimiento Alianza País, no hemos tenido respuesta de CREO, y tampoco de los independientes. Por lo tanto, lo que se pretende hacer, ojalá cuando se retorne de este proceso de vacaciones en medio de un ataque en la frontera norte, que me parece un absurdo que la presidenta de la Asamblea haya establecido la vacancia legislativa justo cuando tenemos temas importantes, acuciantes, que merecen el tratamiento, más aún cuando existen incluso temas económicos que a nosotros nos preocupa muchísimo y que de pronto, si es que tenemos unos minutos, podría referirme a ese ámbito también, Gaby. Sería importante, ¿no? Esta comisión también a la que usted pertenece. Sí, nosotros estamos en la Comisión de Régimen Económico, aquí se aprobó un presupuesto, ese presupuesto constaba con un barril de petróleo de alrededor de $42, debemos decirle que a los ecuatorianos que el precio del barril del petróleo está sobre los $60-65, es decir, más de lo que se presupuestó, pero resulta que el gobierno no tiene recursos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que no se tomaron los correctivos o no se tomaron las políticas que debían haberse tomado el año anterior, en el mes de octubre. Eso lo dice el propio exministro del presidente Moreno. Si ustedes revisan las declaraciones de Carlos de la Torre en el diario El Expreso, él dice que en octubre tenían listo una serie de medidas porque no están controlando el sector externo de la economía. Estamos hablando de que la balanza comercial no petrolera es una balanza deficitaria, es decir, se está importando más de lo que se está exportando como país, como nación. Entonces se debían haber tomado algunos correctivos, porque eso en una economía dolarizada representa un riesgo enorme. Bueno, cuando hablamos de tema económico o cuando escuchamos hablar del tema económico, él se refiere a lo que de cierta manera heredó del gobierno anterior, ¿no? Él dice, yo he recibido un país endeudado, yo he recibido un país sin dinero, sin presupuesto, y por eso estamos en austeridad, más que hablar de cambios o de medidas que se pudieron haber hecho. Este es el discurso que hemos escuchado por parte del presidente. Esos son los justificativos que utilizará el presidente Moreno, conforme lo dijimos en la campaña electoral. Aquí en este mismo medio lo dijimos en medio de la consulta popular, que luego de la consulta popular se viene un paquetazo. ¿Por qué? Porque el presidente Moreno va 10 meses dentro de sus funciones y no ha tomado ninguna medida de ajuste, sobre todo para el sector externo.
Se debía su mismo exministro dice que conforme pasaba el tiempo la medida de ajuste tiene que ser mucho más fuerte, y en el mes de octubre ellos ya tenían listo una serie de medidas, sobre todo para controlar la salida de dólares, la salida de divisas a través de las importaciones. Eso no se lo hizo y por lo tanto le van a cargar, seguramente eso es lo que buscan a nivel mediático, afectar todo lo que se realizó durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa para poder tomar como pretexto y poder generar esa medida de ajuste. Con respecto a la deuda no es el problema. Hay que mirar para qué se utilizaron esos recursos. Si usted tiene la posibilidad, o el ama de casa o el ciudadano que es comerciante tiene la posibilidad de comprar un vehículo y tiene que endeudarse para ese vehículo y lo hace, primero incrementa su patrimonio y segundo le da la posibilidad de que ese vehículo puede ser mucho más eficiente. Nosotros hicimos lo mismo durante los 10 años de Rafael Correa. Invertimos o nos endeudamos ¿para qué? Para hidroeléctricas que le ahorran $1.000 millones al año. Invertimos para carreteras que le ayuda a generar una competitividad sistémica para hospitales, centros, subcentros de salud. Lo que no se puede hacer es pedir deuda para gasto corriente, como lo están haciendo en el gobierno de Lenín Moreno y lo han hecho durante estos últimos 8 meses, se han endeudado $8.000 millones en bonos, han colocado bonos del Estado. Entonces, hay que mirar para qué sirve la deuda. Si es que tenemos un nivel de deuda que nos ha permitido incrementar el patrimonio del Estado en alrededor de $400.000 millones, yo creo que eso es importante y sobre todo nos da una competitividad sistémica del país. Lo que no han sabido es administrar durante estos últimos 10 meses. Muy bien, Juan Cristóbal, acá lamentablemente nos están indicando que el tiempo se nos ha terminado, no sabemos que los temas son muy extensos y sí, el tiempo es cortito. Sin embargo, pues esperamos poder conversar con usted en una próxima ocasión y que nos siga contando qué es lo que pasa dentro de la Asamblea, dentro de esta reestructuración que se pide que se dé, pero pues según usted nos manifiesta, no de la manera adecuada. No al margen de la ley, sí, si quieren avancemos, todos depongan sus posiciones, pongan sus renuncias y vamos a un proceso de reestructuración, pero no rompiendo nuevamente la Constitución. Eso deja mucho que desear, sobre todo de esta nueva Asamblea Nacional. Muy bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a darle paso a Huilo Prado, que está listo el día de hoy con la información de farándula. Nos cuenta esta notita interesante que la vamos a ver ya para finalizar el informativo.